Bueno, buenas tardes una vez más a estos webinars de producto premium que estamos realizando los miércoles, algunos miércoles. Y hoy tenemos con nosotros a Alex Sanchis, del patrocinador premium de PEP Zender, que bueno, nos va a comentar sus productos y bueno, sistemas de ventilación mecánica con recuperador de calor enfocadas al estándar Passive House. Bueno, bueno, recordaros que esta es una serie de webinars que estamos haciendo con los patrocinadores premium. Tenemos dos más pendientes para realizar en estos meses de primavera, que serán de la empresa Ingenium, enfocado a productos de automatización y control, y de la empresa Sto, enfocado a productos de envolvente térmica. Y bueno, no me enrollo más y os dejo con Alex. Gracias, Rosalía. Primero de todo, agradeceros a todos la asistencia. Agradecer sobre todo a Paco que tenga la cámara encendida. A todos aquellos que os queréis encender la cámara, lo agradezco porque así también tengo a alguien a quien dirigirme. Así que nada, que nos dé vergüenza. Así nos podemos poner cara y eso. Es más, para mí más agradable poder poner cara a la gente y vernos. Así que gracias a los que os habéis conectado ahora. Em, bueno, como decía Rosalía, soy Alex Sanchiz, responsable del departamento técnico y de proyectos de Zender. Estamos en en este webinar, la estructura va a ser un poco lo que vemos aquí, ¿no? Una introducción de qué es Zender y de una pequeña introducción o una pincelada a los sistemas de ventilación y al final, pues, contextualizar un poco todo lo que veremos después. Los sistemas de ventilación, qué equipos hay, qué nos ofrece cada equipo, las diferencias que hay entre ellos, la importancia también del sistema de distribución, los diferentes componentes, para qué sirven. Y luego, por último, unas novedades que se han introducido no hace mucho, o este año o el año anterior, y que bueno, creo que es importante o interesante poderlo ver y entrar al detalle de qué nos ofrecen eh, estos equipos. Bueno, veo aquí que ponía Rosalía en el chat lo de las consultas que dejamos, que hacemos unos 45 minutos y luego una parte final para las preguntas. No sé si queréis dejarlas ya pendientes en el chat o como veáis, pero bueno, al final que más o menos la estructura a seguir sería esta. Em, Arrancamos un poco quién es Zender Group, que se dedica. Zender Group es un grupo, como dice su nombre, en el que Zender como tal forma parte de este grupo, que compone todas estas marcas que podéis ver en los laterales, ¿vale? Son marcas que forman parte de este grupo Zender, que es un grupo multinacional suizo, que tiene presencia en más de 70 países, 14 fábricas de producción propia, el primer fabricante de radiadores de acero y de toalleros del mundo, que se fundó en el 1895, o sea que ya tiene un largo recorrido, y cuenta desde entonces con más de 830 patentes. Al final, algo importante o muy presente para el grupo es la innovación y estar siempre a la vanguardia en los productos que salen al mercado. Y luego veremos, ¿no? Que estos productos, como novedad que os voy a enseñar, cuentan con patentes, siempre intentando eso, innovar y sacar producto final, de las más altas prestaciones. Todos estos puntitos que veis rojos en el mapa del mundo son donde tenemos diferentes oficinas. Sabéis que hay presencia pues, por todo el mundo y al final Zender como tal cuenta con una plantilla de más de 3.500 empleados, ¿vale? O sea que más o menos para que podamos ver la magnitud del grupo y a qué nos dedicamos, no únicamente a la parte de ventilación, sino también a la parte de radiadores, soluciones radiantes, techos, suelos industriales, residenciales y luego a soluciones que llamamos de aire limpio, que son estos sistemas de purificación para zonas, para sectores industriales en los que se ventila o se renueva este aire para evitar contaminantes y toda esta polución que pueda haber en estas naves. Vamos a colocarnos un poco en situación. Y lo primero de todo es, hay una cosa que hacemos desde que nacemos hasta que morimos y es respirar.
¿vale? Y es de lo que vamos a hablar. Al final, los sistemas de ventilación van a afectar a nuestra salud, a nuestro confort y a nuestra eficiencia energética. Pero es muy importante remarcar esta parte de salud porque no somos realmente conscientes de la importancia de ventilar y de hacerlo correctamente y por qué hacerlo. Decía, ¿qué hacemos constantemente desde que nacemos hasta que morimos? Respirar. ¿Qué volumen de aire respiramos desde cada día? Un volumen de 11.000 litros diarios, ¿vale? Que el equivalente serían 50 bañeras llenas de aire. Eso es lo que respiramos cada día. Y seguramente no le damos mayor importancia a la calidad de este aire que respiramos. Pero en cambio, si yo preguntase, oye, ¿quién de aquí hace deporte a diario para tener una actividad y un cuerpo saludable? Seguramente muchos diríais que sí. O, oye, ¿quién se preocupa de la alimentación también pues para tener esta vida saludable? Seguramente muchos también nos preocupamos de la alimentación. Pero en cambio no nos preocupamos del aire que respiramos o de la calidad de este aire que respiramos. Y esto es importante tenerlo presente, porque generamos contaminantes que hay en el interior de la vivienda, pero también tenemos contaminantes en el exterior. Si tenemos algún tipo de alergia, lo notaremos mucho más. Pero si no la tenemos, no le daremos mayor importancia. Y es importante darle la relevancia que se merece la calidad de aire y sobre todo porque es algo que hacemos constantemente. Pasamos mucho tiempo, hasta el 80% del tiempo de cada día, en espacios interiores. Los edificios cada vez son más herméticos, lo que quiere decir es que estas infiltraciones o esta ventilación descontrolada ya no existe, por lo tanto, ventilan menos y esta ventilación que no se produce hace que la calidad sea peor. Estos locales herméticos que no ventilan nada a cero, si no se hace de una forma adecuada, pueden estar hasta 7 veces más contaminados que el aire exterior. Contaminantes muy distintos, pero contaminantes que afectan a la calidad del aire. Y estos contaminantes en muchas variantes pueden ser incoloros, insaboros y que no sepamos o no seamos realmente conscientes de que nos rodean y además en qué cantidad. ¿Vale? Así que es importante saber que eso se produce, por qué se produce, que al final es por la simple ocupación, ya generamos dióxido de carbono y humedad, que son contaminantes que hay que evacuar. Y qué sistemas me permiten una ventilación correcta para evitar estos contaminantes, tanto los interiores como los exteriores. ¿Vale? Entramos un poco en los diferentes sistemas. Antes de entrar ya al grano de diferentes soluciones, volvemos a hacer una breve introducción para contextualizarlo todo y ver, oye, qué hacen estos sistemas para todo aquel que a lo mejor no tenga tan por la mano. Pero los sistemas de ventilación al final se encargan de renovar el aire interior, no perjudicando al confort o al ahorro energético. Si quisiéramos ventilar por ventanas y hacerlo de una forma correcta en cuanto a salud, deberíamos de tener las ventanas abiertas 8 horas al día, o mejor dicho, 1 hora de cada 3, generando corrientes de aire y con todos los inconvenientes que eso conlleva, tanto en los contaminantes exteriores entrarán dentro de la vivienda, como la temperatura y la humedad exterior entrará dentro de la vivienda. Por lo tanto, energéticamente hablando, es un desastre. Si queremos ventilar de una forma eficiente, lo que tenemos que hacer es utilizar estos sistemas de ventilación con recuperación de calor, que lo que nos permiten es renovar el aire y eliminar estos contaminantes y además recuperar la energía, no perderla por esta ventilación. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos el intercambiador de calor, que es donde se produce este intercambio de la energía, y aquí lo que vemos es el aire de admisión, que es el aire exterior, tiene buena calidad pero mala temperatura, y el aire de retorno, que es el aire que recojo de los locales húmedos, tiene buena temperatura porque está dentro de este local climatizado que es mi oficina o cualquier tipo de local, pero tiene mala calidad porque tiene todos estos contaminantes que yo genero en el interior de la vivienda. ¿Cuál es el objetivo? Que este aire de admisión le robe temperatura al aire de retorno, al aire que tiene buena temperatura pero mala calidad, y entre dentro de la vivienda con buena temperatura y con buena calidad. Hablamos de una recuperación de hasta un 95%. Por lo tanto, podemos hablar en muchos casos de una diferencial de la temperatura que yo recojo a la que yo introduzco de 1 grado, grado y medio o medio grado. Está en torno a eso, dependiendo de diversos factores. Pero el salto térmico, el diferencial es muy pequeñito, por lo tanto el ahorro energético es muy grande. ¿Y qué estoy consiguiendo? Siempre introducir aire fresco del exterior
ventilar, para renovar el aire y que tengas una buena calidad de aire interior, un aire saludable y mantener este ahorro energético y este confort interior. Esto se realiza en el intercambiador, que es este elemento de aquí, que son diferentes membranas, en las que tengo canales, como vemos en estas imágenes, que el flujo del aire circula contracorriente, se realiza este intercambio de las temperaturas y el aire con la temperatura más elevada, que es el aire interior, en el caso de invierno, si fuese verano, el funcionamiento es justo lo opuesto. Le roba temperatura al aire que viene de fuera y entra dentro ganando esa temperatura. Este es el principio de la recuperación. Aquí podemos ver el intercambiador, la sección, que creo que es interesante para poder ver los diferentes canales y cómo tenemos un canal o una membrana con el negativo de la otra para que tengas esta superficie de intercambio. Y luego en esta sección de la vivienda podemos ver los diferentes conductos, en el que el verde sería la admisión, el que tenemos por detrás marrón sería la extracción al exterior, el rojo sería la impulsión que se hacía en este caso se hace por el suelo, se puede hacer también por el falso techo, como se ve en la planta de arriba, y los retornos de las zonas húmedas, que sería el amarillo. Aquí tenemos un breve vídeo en el que se ve un poquito lo que acabamos de ver, ¿no? De este proceso de la recuperación. Vemos el aire que recogemos del exterior y el aire que estamos impulsando y recogiendo dentro de la vivienda, como en las zonas secas, dormitorios, salón comedor, despachos, impulsamos ese aire, que son estas zonas marcadas en rojo. Luego tenemos zonas de paso como los distribuidores, escaleras, pasillos, y como en las zonas húmedas recogemos el aire. Y es un proceso constante, 24 horas, todos los días del año. ¿Vale? Y esta recuperación pues, está en torno a eso, 95% de eficiencia, dependiendo del modelo, dependiendo de los caudales de trabajo, dependiendo de diferentes situaciones en las que estemos trabajando, pero hablamos de en torno a ese porcentaje de eficiencia. Por lo tanto, es un sistema muy, muy eficiente. ¿Qué nos permite que el sistema sea tan eficiente? Ventiladores de alta eficiencia que tengan un consumo de energía bajo, que además lo que me permitan es que la pérdida de carga que genero porque estoy moviendo aire también sea baja, porque todo esto me va a favorecer en tener menos ruidos, en tener un sistema que sea más eficiente, un sistema en el que el aire pueda circular de una forma más laminar y no generar turbulencias, por lo tanto serían pérdidas. Un bypass modulante, que esto lo veremos más al detalle con uno de los modelos que os quiero presentar, pero este bypass lo que me va a permitir es que siempre que yo tenga condiciones más favorables en el exterior que en el interior, por ejemplo, si yo estoy en verano y fuera tengo 18 grados y dentro tengo 24, yo puedo aprovecharme de esta temperatura que hay más baja en el exterior para enfriar el interior de la vivienda. Lo mismo podría pasar en invierno. Si se diese la condición de que yo dentro tengo menos temperatura que en el exterior, puedo aprovechar el bypass para calentar de forma gratuita mi vivienda. Este bypass modulante al final lo que va a permitir es que no va a ser abrir o cerrar completamente, sino que se va a modular en base a garantizar siempre las máximas condiciones de confort. Pero por lo tanto tiene mucho más recorrido al ser modulante. Filtros F7G4, que esta parte es la que decía al inicio. No, tenemos contaminantes en el exterior. ¿Cómo los bloqueamos o cómo los evitamos? Si abrimos las ventanas, entran directamente, pero ¿cómo los bloqueo con un sistema de ventilación de doble flujo? Con estos filtros. Filtros en la admisión de la calle, donde yo estoy recogiendo ese aire fresco del exterior, pero que tiene contaminantes, los retengo aquí en este filtro. Y luego en el retorno dentro de la vivienda, en el que también tengo esos contaminantes para proteger el equipo. Por lo tanto, colocaré filtros F7, que son más agresivos, que filtrarán más partículas de menor diámetro en la admisión del exterior, y filtros G4 para el aire que retorno, que recojo del interior de la vivienda. ¿Vale? Esto es lo que nos marcaría también un poco Passive House. Y importante también tener presente, porque dependiendo de la zona climática en la que queramos ventilar, es algo importante. Los modelos que os voy a presentar y todos los que tenemos en catálogo son modelos que cuentan tanto con la versión sensible como la entálpica. Y si solo hay una versión, es la entálpica. ¿Cuál es la diferencia? El sensible únicamente va a intercambiar la temperatura. Quiero decir, si yo tengo
pues lo que comentaba antes, ¿no? Tengo 5 grados fuera, tengo 24 dentro, pues el aire en este proceso de recuperación va a entrar con 22, 22 y medio, 23. Intercambiar la temperatura. El entálpico lo que va a hacer es intercambiar la temperatura y la humedad en forma de vapor de agua. Se realiza esta recuperación. ¿Por qué o cuándo me va a interesar recuperar esta humedad? Cuando tenga zonas, por ejemplo, muy secas, zonas muy frías o zonas que son muy secas, en las que yo dentro de mi vivienda voy a generar una humedad, pero por culpa de la ventilación perdería esta humedad. Yo quiero mantenerla, quiero tener unos valores que estén siempre en torno al 45-55% de humedad relativa para tener una humedad correcta y óptima dentro de mi vivienda. Si yo la genero por un lado y luego la pierdo por culpa de la ventilación, esto no es confortable. El recuperador entálpico lo que me permite es, como una membrana de Gore-Tex, que la humedad que hay dentro se recupere y vuelva otra vez al interior. Lo mismo que pasa con la temperatura. Si yo tengo 24 grados y después del proceso vuelvo a tener 22, 22 y medio, 23 es igual, pues lo mismo con la humedad. Mantener siempre estos valores de humedad muy controlados y que no perdamos esos valores de humedad por culpa de la ventilación. Lo mismo pasaría en zonas muy secas, perdón, zonas muy húmedas. Zonas en las que fuera tengo una humedad mucho más alta que en el interior, justo el opuesto del caso previo. Y aquí lo que haríamos es, igualmente, controlar esta humedad, pero seguramente en muchos casos será necesario además apoyarme de un sistema de deshumectación, ¿no? De secar este ambiente para mantener siempre estas condiciones más bajas, justo el caso opuesto a la zona muy seca. Por ejemplo, si hablamos de hacer una vivienda passive house en Baleares, siempre me va a pedir que coloque un deshumectador, o en muchas veces me va a pedir que coloque un deshumectador para poder garantizar estas condiciones de confort en cuanto a la humedad. Por lo tanto, el intercambiador entálpico me ofrece esta posibilidad de no únicamente intercambiar la temperatura, sino también la humedad. Entramos en los recuperadores. ¿Qué sistemas podemos encontrar en los diferentes fabricantes, en este caso en Zender? Podríamos hacer dos diferentes secciones, serían los sistemas de ventilación descentralizados y los centralizados. ¿Cuál es la diferencia? Los descentralizados son equipos individuales como estos que vemos aquí, que únicamente me van a ventilar un espacio o podrían llegar a ventilarme dos, como sería el Comfort 70. ¿Cuál es la finalidad? Tengo una rehabilitación. No puedo hacer falsos techos, no puedo pasar conductos, tengo muchas limitaciones, pero quiero ventilar o tengo que ventilar porque he mejorado mis carpinterías, mi hermeticidad, mi aislamiento. Tengo que ventilar porque si no van a aparecer problemas en cuanto a la calidad del aire y problemas en cuanto seguramente generación de humedades. Entonces, ¿cómo trato yo esta ventilación si no puedo pasar todo un sistema completo como los que veremos a continuación? Pues estos sistemas, que además también son certificados Passive House, me permiten ventilar, pues como podemos ver aquí, un dormitorio. Por un lado estaré impulsando, por otro lado estaré recogiendo y estaré ventilando de forma continuada y es un recuperador de calor en el que constantemente ventilo y recupero la energía. Es el mismo proceso, pero una máquina más pequeña en la que únicamente trataré un local. Si tengo la necesidad de ventilar toda la vivienda, pues lógicamente habrá que colocar una en un dormitorio, otra en la cocina, otra en otro dormitorio, otra en el baño, pero de esta manera podré ventilar toda la vivienda recuperando la energía y no teniendo ese impacto tan grande como pasar todos los conductos. En cambio, si digo, vale, quiero colocar este equipo también un poquito más pequeño, con Fuer 70 hablamos de 70 metros cúbicos a la hora y el Confospot 50 hablamos de 50 metros cúbicos a la hora. Como decía, si en vez de ventilar un único local quiero ventilar dos, el claro ejemplo es una habitación de hotel en el que quiero ventilar la habitación y el baño. Por ejemplo, aquí quiero ventilar el salón y el baño. La Confuer 70 me permite conducir un conducto y hacer una impulsión o una extracción directa donde yo coloque la máquina y luego conducir un conducto para, si he realizado la impulsión en el dormitorio, aquí directa, pues llevarme un conducto para que el retorno se haga en el baño y no se haga en el comedor, ¿vale? Sino que lo puedo conducir. Y de esta manera
poder ventilar dos locales diferentes con una misma unidad. ¿Vale? Sería un poco la diferencia. Aquí vemos un explotado de tanto con Fosfot 50 como la 70. Aquí vemos que todo está mucho más concentrado, ¿no? Tenemos el intercambiador, que también lógicamente es mucho más pequeño, sus filtros, que también se incluyen los filtros, todo estaría dentro del pasamuros. Y la Confo R70, aquí es un poquito más alargada, ya el intercambiador se coloca justo en la parte de la carcasa, la parte frontal que queda dentro de la vivienda. En el pasamuros tendríamos los ventiladores y lo que os comentaba ahora de conducir un conducto, se puede hacer gracias a que tenemos dos salidas laterales, pero también dos posteriores. Por lo tanto, la que no utilice le colocaremos un tapón y, por ejemplo, aquí estaríamos colocando un tapón y conduciendo aquí la admisión hacia un costado y aquí podríamos colocar un tapón en la parte posterior y en la lateral hacer directamente el retorno. ¿Vale? Esta es la diferencia que tiene el modelo Confo-R 70 frente al 50. Ejemplos de cómo se vería estéticamente y luego la importancia, ¿no? de que estos recuperadores, aparte de estar certificados, son entálpicos, ¿vale? Lo que nos permite es que no tengamos problemas de condensaciones y al no tener problemas de condensaciones evitamos, uno, tener que generar una pendiente en el pasamuros para evitar que estas condensaciones salgan al exterior y luego que estas posibles condensaciones que se puedan generar nos puedan helar en el exterior, bloquear la rejilla y generar problemas en el funcionamiento de la máquina. Por lo tanto, al ser entálpicas, no condensan y es un punto a favor muy presente o muy a tener en cuenta. Los equipos centralizados son unidades en las que ventilamos toda la vivienda desde un mismo punto, ¿vale? Con el mismo sistema que hemos visto al inicio. Diferentes soluciones con Foer 160, con Foer 200 y la Paul Climos F200, que lo que os decía, Paul es una de esas marcas que forman parte del grupo, todas certificadas Passive House. Y en este caso, las tres que he mencionado se pueden colocar tanto en vertical, en pared, como en falso techo. Por lo tanto, es una solución para vivienda en altura o viviendas en las que tenemos poco espacio. Y la 180 es este equipo que podemos ver aquí, que tiene dimensiones muy pequeñas, muy reducidas, y nos permite toda la conducción por el falso techo y colocarse en un armario estándar de cocina. Por lo tanto, es una solución más compacta para aquellos casos en los que no tenga posibilidad de colocarlo en un falso techo. Aquí también diferentes imágenes del equipo Confuer Q o del Confuer Flex que veremos a continuación. Hemos hablado de los equipos de ventilación, pero una parte que es tanto o más importante es la distribución, porque un equipo de altas prestaciones, si no va acompañado de un sistema de distribución también de altas prestaciones, pierde cualquier tipo de sentido porque no me va a ofrecer todas las características que tiene. No me va a ofrecer la misma eficiencia ni el mismo volumen de aire si tiene fugas. Esto es algo que hay que tener muy presente. Nosotros trabajamos con un sistema en estrella, ¿vale? En el que tenemos un silenciador que ahora veremos para qué se coloca y sacamos un conducto para cada una de las diferentes zonas, ¿vale? Entonces, conductos de impulsión, uno a un dormitorio, otro a otro dormitorio, otro al salón comedor y el otro pues quizá también al salón comedor. Y luego los retornos que uno irán al baño, otro irán a otro baño y otro a la cocina. ¿Qué conseguimos con esto? Un sistema en el que los conductos van a tener siempre un menor diámetro, hablamos de diámetro de 90 milímetros o 75 milímetros exteriores, por lo tanto, al final estamos teniendo conductos más pequeñitos, nos permite que la pérdida de carga sea mucho menor, sistema más fácil de equilibrar y luego además únicamente tenemos dos puntos de unión que será en la propia boca y en la placa de distribución, por lo tanto la posibilidad de fugas se reduce muchísimo. El tubo que se señala es el tubo, el ConfoPipe, perdón, Compact, de 3 diámetros, 125, 160 y 200. Estos son diámetros interiores. Es al final un conducto muy aislado, altamente aislado, porque es donde recogemos el aire del exterior, hermético, que no genera compuestos orgánicos volátiles y que nos genera una baja pérdida de carga. Por lo tanto, seguimos en esta dirección, ¿no?, de sistemas que me generen poca pérdida de carga, porque toda esta pérdida de carga al final se va a traducir en
perder prestaciones de la máquina o en un mayor consumo de la máquina. Los silenciadores, que esto es lo que vamos a ver ahora para qué sirven, los silenciadores a su vez sirven como plenum o como distribuidor. Podemos ver que hay diferentes tamaños de 4 salidas, 6, 8, 10 y hasta 12, tanto para placa de 75 como para placa de tubo de 90, como para placa de tubo de 125, 160 y 200. Al final es cambiar estas diferentes placas dependiendo de la máquina y con el diámetro que vayamos a trabajar. ¿Cuál es la función del silenciador? Esto es una parte, un elemento muy importante. Aquí lo podemos ver, ¿no? Cuando le damos corriente a la máquina, se encienden los ventiladores y circula un aire turbulento, un aire que se mueve de forma aleatoria y puede generar turbulencias y este ruido, ¿no?, de choque con las paredes de los conductos. Colocamos el silenciador que está interiormente aislado, un aislamiento acústico, va a absorber estas vibraciones, va a absorber esta acústica del aire y me va a transformar este aire turbulento, en un aire laminar, ¿vale? Un aire que va a circular por los diferentes conductos que vamos a conducir, de impulsión, tanto de impulsión como retorno, de una forma laminar y lo que quiere decir es que no tendremos esa vibración en el transcurso de la distribución del conducto. Por lo tanto, evitamos molestias acústicas y además que podamos tener pérdidas energéticas debido a esta turbulencia. Por lo tanto, un aire laminar que va a viajar mucho más tranquilo, que no me va a generar ningún tipo de molestia acústica, que cuando hablamos de viviendas muy aisladas, muy herméticas, en las que no escuchamos nada del exterior, estamos totalmente aislados, es muy importante cuidar esta acústica, tanto de la máquina como del sistema, porque el más mínimo ruido va a ser muy, 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 muy molesto para el usuario final. Los sistemas de distribución, estos conductos que acabamos de comentar, aquí podemos ver el Confotube, tanto de 75 como de 90, tubo plano y la novedad de este tubo aislado, el Confotube Term, que ya cuenta con la instalación o el aislamiento de fábrica, por lo tanto se entrega ya aislado. Todos los conductos cuentan con esta membrana interior CleanSide que nos garantiza una calidad alimentaria y un interior lo más liso posible, sin ser completamente liso, porque si no se podría deformar, no se podría doblar, pero un interior lo más liso posible para evitar que se pueda acumular suciedad y luego que la pérdida de carga otra vez sea lo menor posible y que esta laminaridad se pueda mantener en los diferentes metros de distribución del aire. Accesorios para garantizar tanto la hermeticidad de todo el sistema como el correcto equilibrado y luego la limpieza del sistema. Aquí podemos ver diferentes ejemplos de estos conductos distribuidos, tanto por suelo como sería este conducto de aquí, como por techo. ¿Vale? Más ejemplos de pared. Una peculiaridad que tiene este sistema es que este sistema de distribución es que tiene una alta resistencia a ser deformado, por lo tanto se puede enterrar en capas de forjado, por lo tanto un sistema que puede quedar totalmente oculto. Y lo que hemos comentado, nuestros tapones, para evitar que entre la suciedad al interior de los conductos y luego tenga problemas o nos provoque problemas de calidad, porque es un aire que estaría sucio, y luego problemas en que entre suciedad a la propia máquina y pueda dañar los ventiladores y demás. Juntas tóricas para garantizar la correcta unión de los conductos con los diferentes accesorios, como sería el récord de unión o con la propia boca o la placa de distribución, para evitar que hayan fugas. Esto es imprescindible, hay que evitar todas las fugas posibles del sistema. Y luego los reguladores de caudal para garantizar que el aire que circula o que sale o entra a cada una de las estancias sea el exactamente diseñado o calculado, ¿vale? Que no tengamos bocas en las que sople mucho aire y otras bocas en las que no sople nada, sino que podamos regularlo, tanto in situ en algunas de las bocas, ya lo podemos ver, o entrando directamente con estos reguladores de caudal. Estas bocas que os comentaba, esta por ejemplo, el modelo Confovalve Luna,
ya es regulable, tiene esta grapa roja que veis y toda esta eh, línea que hace forma parte de la boca, podemos regular su altura para que deje pasar más o menos aire y de esta forma ya podemos, desde la propia boca, desde la propia rejilla, mejor dicho, regular el flujo del aire. Luego tenemos estos tipos de rejillas ya perforadas, metálicas, las que la regulación se tiene que hacer directamente con reguladores de caudal y luego diferentes acabados rectangulares, los que podemos conectar hasta 3 conductos, tanto de 90 como de 75, ¿vale? Que son diferentes soluciones, tanto para el acabado final como para luego en proyecto ver cuántos conductos he de llevar a cada zona. Pues al final, si tengo que llevar 3 conductos y quiero una única rejilla, tendré que optar por esta solución de aquí. Por último, novedades, los quería presentar. Primero de todo es el equipo Comfort Flex 250 y 350, son los dos caudales de aire disponibles. Algunos quizá lo habréis podido ver tanto en publicaciones en redes sociales como si nos habéis visitado en alguna de las últimas ferias, pues también es un equipo que llevamos, que hemos llevado y que enseñamos. Es un equipo de falso techo y que para todos aquellos que conozcáis el equipo Comfort Q, que sería un poco el emblema de la marca, ¿no? El equipo más famoso de Zender, pues no deja de ser un equivalente, pero en falso techo. Estamos hablando de volúmenes de aire de 250 o 350, dos diferentes modelos para unidades de falso techo. Por lo tanto, son equipos que nos ofrecen un caudal grande y que en cambio podemos colocarlos en falso techo. En este caso, las dos versiones únicamente están en el modelo sensible, no en el entálpico. Aún es cuestión de únicamente tiempo, o es un modelo nuevo y primero se ha sacado esa versión sensible. Y cuenta con dos patentes y una novedad que, bueno, hace, es lo que comentaba al inicio, ¿no? Que no únicamente saque un producto que podría ser uno más, sino que se busque dar un paso adelante o innovar en la solución. Una de estas patentes es la nueva tecnología que incorporan los ventiladores Radical de EBM Apps, que es el fabricante con el que trabaja Zender para sus ventiladores. Esto lo hace que sea un sistema, un ventilador más potente, más eficiente y más silencioso, algo que es imprescindible para una unidad de tan alto caudal de aire y además de falso techo, ¿vale? Las máquinas de falso techo al final tienen este inconveniente de su altura, por lo tanto jugamos con que tenemos menos espacio y este menos espacio hay que hacerlo servir de una forma óptima para evitar que sean máquinas que puedan generar mucho ruido. Entonces, esta nueva tecnología nos garantiza que sea más potente, más eficiente y más silencioso. ¿Cómo se ha conseguido? Pues con esta carcasa tipo espiral, que es un ventilador que nos ofrecerá un mayor caudal, pero con dimensiones más pequeñas. Tengo menos espacio en el que poder crear o poder mover este aire, pero necesito mover un volumen de aire bastante grande. Pues es una nueva solución que cuenta con una patente. Otra nueva patente y nueva tecnología es el bypass modulante que incorpora esta máquina, la Flex, que es un bypass con lamas, que lo podéis ver aquí, ¿vale? Que sería estas lamas de aquí, no es un abrir-cerrar, no es una compuerta, sino que son diferentes lamas que van a modular, como podemos ver aquí, la diferencia entre el equipo Comfort Q y Comfort Flex, en el que aquí tenemos una compuerta que abre o cierra, también modulante, pero que no deja de ser una caída de esa compuerta. Y en la Flex, que lo que tenemos es este movimiento de estas lamas para poder modular y cerrar el paso del aire. ¿Qué conseguimos? Que el espacio que necesitamos para incorporar este bypass sea mucho más reducido. Aquí contamos con todo este recorrido y aquí únicamente tenemos el movimiento de la propia lama, que es el propio equipo, la propia estructura del bypass. Otra de las patentes que incorpora este equipo.
Y luego una también novedad que es el diseño de los filtros que tienen esta mayor superficie de filtración, además está más pesado, que supone una menor resistencia, menos pérdida de carga, que es lo que comentaba antes. Hay que intentar evitar por todo lo posible que la pérdida de carga sea muy elevada, por lo tanto, conductos con baja pérdida de carga, máquinas con ventiladores que ya están diseñados para generar una baja pérdida de carga y los filtros al final también son una parte a tener presente. Esta mayor superficie de filtración me garantiza una mayor eficiencia y luego además cuenta con esta lama que podéis ver aquí que sobresale un poquito. Hay que recordar que es una máquina de falso techo. Entonces, ¿cuál puede ser el hándicap de tener una máquina en falso techo y bajar el filtro o quitar la tapa de filtro y bajar el filtro? Que toda esa suciedad que tenga ese filtro pueda caerte encima. Entonces, tiene ya este sobresaliente para que se pueda sedimentar en esa parte la suciedad y no caerte encima, sino que se quede ahí y no te caiga encima toda la suciedad que se pueda quedar retenida. Una nueva también pues patente en cuanto al diseño de ese filtro. Partes internas que creo que aquí es interesante lo que hemos visto, ¿no? La máquina pues, con sus ventiladores, todo con un espacio muy reducido, una máquina muy compacta, muy flexible, los codos se pueden girar 90 grados para poder ir hacia arriba hacia esta posición. Luego el intercambiador con su diseño además, pues que le hace que sea muy eficiente y el bypass, que os he puesto esta imagen para que podáis ver las diferentes lamas. Entonces reduces muchísimo el espacio necesario. Y luego en cuanto a conectividad, es una unidad que pues, permite el contacto de entrada de incendio, contacto de entrada de impulsión, entrada de 0,10 voltios y luego una salida de señal de error. Máxima eficiencia, como todas las unidades de Zender. Y luego aquí contamos con la diferencia que ya incorpora esta unidad y es que no necesitamos de serie un control con pantalla para hacer la puesta en marcha y todos los procesos de programación, sino que cuenta con propio generador de Wi-Fi, de Bluetooth. Por lo tanto, puedo conectarme a través de aplicación móvil y realizar tanto el funcionamiento diario de la máquina como usuario o como servicio técnico, como instalador, poder hacer la puesta en marcha desde el dispositivo móvil, desde la aplicación de Zen. Entonces, podemos colocar sensores de CO2, podemos colocar también selectores para subir y bajar la velocidad, pero no es necesario tener pantalla ya que es lo que decía, ¿no? Lo podemos controlar todo a través de la aplicación de Zender, que cuenta con este Wi-Fi integrado. Y ya por último, una novedad, que esta sí que es más novedad, que además es algo que se sale de todo lo que quizá habéis podido ver de Zender, que es el equipo Confo Climb. En este caso hablamos del modelo Q. Hay tres diferentes modelos, 24, 36 y Q. Y el Q se diferencia de estos dos, que tiene un tercer ventilador, que me ofrece una mayor capacidad, una mayor potencia, que es el que nos puede ayudar más a climatizar esas viviendas Passive House. El ComfoClimb es esta unidad que vemos en la parte superior y en la parte inferior tenemos un modelo Comfoair Q, la máquina de ventilación que hemos hablado durante esta presentación y que habéis visto tantas veces. ¿Qué es este equipo? ¿Qué me ofrece este dispositivo llamado ComfoClimb? Es una bomba de calor, aire-aire, en la que vamos a poder climatizar la vivienda, tanto para refrigeración como para calefacción, a través del sistema de ventilación. Por lo tanto, introduciendo siempre un aire fresco del exterior, recuperado previamente y luego tratado si es necesario. ¿Qué me aporta? Salud, porque estamos constantemente renovando el aire, no tenemos recirculación, sino que constantemente estamos renovando el aire, tenemos ese aire fresco y además por toda la vivienda, por todas las diferentes estancias. Es un sistema confortable porque aprovecha las condiciones exteriores cuando son favorables, que quiere decir que como yo siempre voy a recuperar, no voy a tener encendida esta bomba de calor si no es estrictamente necesario, porque cuento con la propia recuperación de la máquina, cuento con esta refrigeración y calefacción pasiva que me ofrece el bypass, entonces puedo adaptarme a las diferentes condiciones y necesidades para no tener que funcionar con este equipo si no es necesario. Al final es una unidad
vinculada, tanto la máquina de ventilación como la máquina de climatización, como esta bomba de calor, y lo que me va a permitir es que se vayan comunicando para garantizar siempre las máximas condiciones de confort, tanto si únicamente necesito ventilar, como si puedo utilizar el bypass, como si necesito este apoyo de la bomba de calor. Y en cuanto a la eficiencia, pues contamos con la eficiencia de la propia recuperación, por lo tanto ya tenemos esta recuperación de la energía. Y luego además, lo que decía, si es necesario activar esta bomba de calor y tener este funcionamiento, lo podemos activar, pero si puedo apoyarme de la recuperación o de esta refrigeración pasiva a través del bypass, tanto refrigeración como calefacción, lo puedo hacer y no tener que activar la bomba de calor. ¿Cómo sería el funcionamiento en verano? Fuera podemos tener una temperatura de 35 grados. Dentro tengo una temperatura de 25. Estamos en verano. A través de la recuperación, con este diferencial de temperaturas interior y exterior, consigo que la temperatura de impulsión sea de 27 grados. Si únicamente estuviésemos ventilando, introduciríamos el aire, impulsaríamos el aire con 27 grados. En este caso, si yo necesito bajar la temperatura para mantener una temperatura de 24 o 25, activo el ComfortClimate, esta bomba de calor, el aire pasará por dentro de esta batería, se enfriará hasta los 15, 13, 18 grados, dependiendo de condiciones, e impulsaremos un aire frío a la vivienda. Estaremos refrigerando. ¿Cómo sería el funcionamiento en invierno? Fuera tenemos 5 grados, dentro 21, a través de la recuperación seríamos capaces de llevar el aire o de impulsar el aire a 19 grados, pero dado que necesitaré climatizar, necesito calefactar, puedo elevar la temperatura del aire hasta los 30, 35, 40 grados y de esta forma estaré impulsando un aire caliente a la vivienda y estaré calentando mi vivienda. ¿Cómo se calienta? ¿Cómo se enfría este aire? Os he dicho, pues tenemos esta bomba de calor con sus dos baterías que van a funcionar como condensadora o como evaporadora, dependiendo del ciclo en el que queramos trabajar, un compresor inverter y una válvula reversible de 4 vías que será la que me permita este cambio de ciclo. Aquí tenemos el sistema completo en el que tenemos el recuperador con sus dos ventiladores y el intercambiador de calor, y si no tuviésemos esta batería, este sería el sistema que tendríamos, el único. Impulsaríamos el aire a través de la recuperación con la temperatura que se haya conseguido. Pero aquí, al tener la bomba de calor, me permite que después de la recuperación, el aire que se introduce dentro de la vivienda pase por esta batería y se caliente o se enfríe según lo que yo requiera. Al ser un sistema inverter, me permite alargar la vida del equipo, me permite que sea menos silencioso, más eficiente y que se adapte a todas las condiciones de temperatura que nos podamos encontrar. Ofrecerá mayor o menor potencia para poderse adaptar, pero no llegará un momento en el que diga, hey, no puedo dar nada, tengo que parar, sino que siempre podrá dar algo de potencia gracias a esta modulación. En invierno, para que podamos ver internamente lo que hemos visto antes, el aire que se impulse pasaría por esta batería que pasaría a ser la condensadora y se calentaría y entraría al interior de la vivienda. La evaporación se generaría en la extracción al exterior, que sería por donde estaríamos disipando. Aquí todo es una unidad compacta, no necesito unidades exteriores, sino que todo se concentra dentro de este equipo. ¿Cuál sería el funcionamiento en verano? Justo lo opuesto. Intercambiamos el funcionamiento de esta válvula de 4 vías, cambiamos el ciclo, lo invertimos y la evaporación se generaría en la parte de impulsión al interior de la vivienda y la condensadora estaría en la extracción al exterior. Por lo tanto, estaríamos el aire que recuperamos, lo pasaríamos por esta batería, se enfriaría e impulsaríamos este aire frío dentro de la vivienda. Este gráfico es importante sobre todo por el que vamos a ver después para que veáis los diferentes puntos que quieren decir. Pero cuando hablamos de esta solución en la que tenemos la recuperación sumado a la bomba de calor, este sistema ComfoClime, la ventilación siempre de por sí me va a ofrecer todo este ahorro, toda la calefacción o la refrigeración que yo evito. Esta línea roja, negra, perdón, es la temperatura de consigna, dependiendo de la temperatura
exterior, ¿vale? Temperatura de consigna, y luego en verde tengo la temperatura de impulsión. ¿Hasta cuándo consigo llevar yo la temperatura de impulsión gracias solo a la ventilación y a la recuperación? Sería todo esto de aquí, es la temperatura o la calefacción que yo evito y la refrigeración que yo evito gracias a la recuperación de energía. Cuando yo utilizo el bypass, soy capaz de ahorrar todo esto de aquí, que será gracias a la recuperación o al refrescamiento pasivo gracias al funcionamiento del bypass. En cambio, si yo tengo que post-calentar o post-refrigerar, yo podré alcanzar, subir todo esto de aquí y tendré toda esta parte, será la que me permite a mí o lo que yo aporto gracias al sistema de tratamiento de bomba de calor. En vez de estar entrando un aire a 19 grados, por ejemplo, introducirlo a 30, 31, 29 y mantener esta temperatura de impulsión, esta temperatura interior. En verano, ¿qué tendría? Justo lo opuesto. Tengo esta parte de refrigeración que evito gracias a la propia recuperación, pero cuando necesito activar la bomba de calor, tendré todo este recorrido, ¿no? Toda esta posibilidad para introducir este aire pues, a 10, 15, 13 grados, dependiendo de la necesidad que tenga en el interior de la vivienda, si es mayor o si es menor. ¿Cuál es el beneficio? Que al final el sistema ComfoClime solo me va a proporcionar post-calentamiento o post-refrigeración cuando la temperatura interior lo demande. Al final estamos constantemente introduciendo este aire fresco y recuperándolo, por lo tanto únicamente me marcará la demanda esta temperatura interior. Y os decía, vamos a quedarnos un poco con las diferentes zonas de trabajo que quieren decir, porque aquí podemos ver dos monitorizaciones, y con esto ya acabo, de funcionamiento de un ComfoClime en Italia y otro modelo de ComfoClime en Luxemburgo, ¿vale? Dos diferentes instalaciones. Aquí podemos ver con los diferentes números que es recuperación de calor con postcalentamiento, cuando se activa esta bomba de calor, lo que es puramente recuperación de calor, lo que me ofrece solo la recuperación, el sistema de ventilación, luego lo que sería refrigeración con el funcionamiento del bypass, con post-refrigeración, recuperación de frío y luego, por último, la recuperación de frío con post-enfriamiento, ¿vale? Que sería el punto de aquí abajo, que sería cuando, para que os hagáis una idea, cuando estoy activando la bomba de calor para refrigerar. Y aquí lo que podemos ver es una diferencia muy, muy notoria entre el clima de Italia y de Luxemburgo, en el que si vemos la necesidad de calor o de calefacción activa, ¿no? De activar la bomba de calor para calentar en Italia, vemos estos puntos de aquí, pero si lo comparamos con Luxemburgo, vemos que hay muchísima más demanda de calefacción. En cambio, en refrigeración activa, de activación de esta bomba de calor, vemos que Luxemburgo es muy, muy, muy residual, pero en cambio en Italia es muy, muy, muy importante. Se necesita o se reclama mucho la activación de esta bomba de calor para enfriar y aportar esta refrigeración al interior de la vivienda. Este cambio de funcionamiento lo hace totalmente automático la máquina, detectando las diferentes temperaturas de trabajo, teniendo un histórico de datos, y con esto ella va a intentar siempre garantizar las mayores condiciones de confort en el interior de la vivienda. En este caso estamos hablando de sistemas que me van a conducir un aire caliente o un aire frío. Y otra de las novedades es los sistemas de distribución, que lo hemos comentado antes, que ya vienen preaislados, ¿vale? El sistema ConfoTube Term, que ya se entregan aislados a la obra, y al final es por dos necesidades, y es una, si yo estoy circulando un aire frío o un aire caliente, quiero evitar la pérdida térmica por el transcurso de la distribución, por el transcurso del conducto, y luego por otra es cuando circula un aire frío, ya no únicamente quiero evitar la pérdida térmica, sino que quiero evitar la posible generación de condensaciones. Por lo tanto, cuando utilizamos sistemas que me estén generando frío o calor, y sobre todo cuando estén generando frío, he de aislar los conductos para evitar la generación de condensaciones, y luego además tener en cuenta evitar estas pérdidas térmicas. Con esto, bueno, hemos visto un poco todo lo que queríamos mostrar.
nos podéis seguir en cualquiera de las diferentes redes sociales que veis aquí. Aparte de las consultas que puedan haber ahora, si alguien se quiere dirigir directamente a este correo electrónico, pues enviar cualquier consulta y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y lo tratamos. Así que, Rosalía, Daniel, os cedo la palabra si hay consultas o... Pues muchas gracias, Alex, por todas las novedades que nos has comentado. La verdad que lo has explicado todo muy bien. Algunas yo ya las había visto en Revil. Y nada, si tenéis alguna pregunta, animaros a encender el micro y preguntarla directamente a Alex. No hay Hola, ninguna Alex, pregunta mientras, tampoco por mientras el sale alguna mensaje. pregunta, Sí, yo no había visto ninguna novedad en Reveal y me han gustado, la verdad. Lo que traéis nuevo, me, me- no pude verlo allí. me alegro. Creo que la solución del ConfoClime nos abre a muchas posibilidades de climatizar viviendas Passive House, al fin y al cabo, con una demanda muy, Ujú, muy, muy reducida, porque hablamos de poder entregar, a falta de datos estrictamente oficiales, porque es un producto nuevo, pero en torno a 3,5 kilovatios, así que para una vivienda normalita, con la superficie normal, estamos hablando de poderla tratar a través del sistema de ventilación, así que creo que es una solución bastante interesante. ujú. Totalmente de acuerdo. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Eso es que lo has explicado muy bien todo. Aprovecho para comentaros y recordaros que el viernes tenemos asamblea de socios para los que os hayáis apuntado a asistir tanto presencial como online. Y también quería compartir y recordaros los próximos webinars que tenemos. A ver si me deja compartir. Aquí. Vale, la próxima semana tendremos píldora formativa PHPP 10, ¿vale? Con la empresa formadora Praxis y tratará sobre refrigeración y deshumificación en edificios Passive House con esta nueva edición del PHPP. Y también el viernes tendremos el webinar de buenas prácticas sobre carpinterías de cubierta. Así que nada, os animamos a que os vayáis apuntando y, y nada, si no tenéis ninguna duda más, pues gracias por vuestra asistencia una tarde más y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Alex. Gracias a todos los asistentes y a vosotros.